lo que nos toca es explicar muy bien qué es la guerra, por qué es la guerra, cómo va a ser la guerra y que haya una acción concienciadora. Pero no basta solo concienciar, la gente tiene que organizarse. ¿Qué problema presenta que estemos todos, por ejemplo, en Cataluña? La gente está concentrada en todo lo que viene siendo el área de Barcelona y el área de Tarragona. Que tienen que funcionar muy bien y que pues, tienen que implicar a cientos de miles de personas para eludir presentarse. Daros cuenta que no se trata de eludir una semana, que se trata de tener un sitio, estar escondido, donde te lleven alimento, que en muchos casos no podrás abandonarlo durante meses o durante años. La policía lo tendrá mucho más fácil porque hay que buscar en mucho menos sitios, están todos ahí concentrados. Entonces, Claro. ¿cómo nos vamos a redistribuir? ¿Vamos a empezar a movilizarnos ya para expandirnos por el territorio y eso hacerlo más difícil? ¿Qué tecnologías hay que no sean controladas por el Estado? Buenas noches, un día más en el canal de La Casi Solución. Le llamé La Casi Solución porque yo pongo mi granito de arena y la solución solo será cuando las personas que escuchen también se activen en la búsqueda de la solución a los problemas que presentamos como sociedad, que por eso nació el canal. Entonces, bueno, quiero dar la bienvenida a Félix Rodrigo, ya un viejo conocido del canal, que la última entrevista que hicimos estuvimos presentando el problema bélico que se cierne ante las puertas de Europa por, bueno, lo que parece una carrera, ¿no?, por seguir aguantando un poder dentro de una civilización que se desmorona, pues, por su propia descomposición interna, ¿no? Descomposición que tratamos en el otro vídeo, que podríamos seguir recalcando y estudiando, pero que principalmente se basa en una destrucción de los valores que al final hace que las relaciones no se puedan sostener, las relaciones de ningún tipo, ni afectivas, ni comerciales, ni productivas con el trabajo, ni nada. Entonces, después de exponer la situación en la que nos encontramos como sociedad en el vídeo anterior, nosotros quedamos en que haríamos otro vídeo para proponer soluciones, para Eso es. poder especificar lo más claro posible y lo más realista posible aquellas acciones que podemos poner desde ya en práctica para cambiar la tendencia, para cambiar el curso de los acontecimientos. Entonces, bueno, Félix, si quieres, pues puedes hacer una primera intervención explicando un poco cuáles crees que deberían de ser los pasos primordiales o las ideas básicas o los conceptos básicos que habría que tener claros en la mente para poder empezar este camino de cambiar la tendencia. Bueno, voy a intentar hacer una visualización de cómo serían los acontecimientos. Es decir, ¿qué sucedería? ¿No? Hay un conflicto grande y entonces España va a entrar en ese conflicto, un conflicto armado. Y sucedería, claro, que el ejército español actual, 140.000 integrantes, es muy pequeño, necesita por lo menos medio millón para cumplir las expectativas de la OTAN y también las expectativas del llamado Eurocuerpo, que es el ejército de la Unión Europea. De él se habla muy poquito, se habla mucho de la OTAN, pero existe el Eurocuerpo y son distintos. Una cosa es la OTAN, donde está Estados Unidos también, y otra cosa es el Eurocuerpo, que son solo países de la Unión Europea, 7 países de la Unión Europea y unos 80.000 soldados. También es muy, muy pequeño el Eurocuerpo y tendrá que crecer. Bueno, pues entonces el primer paso sería llamar a incorporarse a los cuarteles a la gente entre 18 y 25 años. Esto sería el primer paso, se llamaría por tramos de edad. Luego más adelante podrían ser de 25 a 30 años, de 30 a 35, así, ¿no? En diversos países donde esto ya se ha hecho, como es Dinamarca, Polonia, los países bálticos. La movilización sería entre los 18 y los 51 años. Bueno, ¿qué pasaría? Pues una vez que España decida o explique
poquito a poquito y un pasito, mañana otro, pues las personas de ese tramo de edad, hombres y mujeres, recibirían en su casa un llamamiento a alistarse en el ejército, obligatoriamente. Sí, tendrían que ir, se les diría qué cuartel, qué día y qué hora. El cuartel más cercano a su domicilio, entonces tendrían que presentarse allí, también se les indicaría qué objetos personales y en qué condiciones. Entonces esto ya para mucha gente sería un trauma, ¿no? Sería algo tremendo, es decir, vamos a ver, ¿qué va a suceder, ¿no? Si me reclutan, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo? Entonces vamos a coger ahí ese qué voy a hacer yo, ¿no? ¿Qué va a suceder? Porque esto probablemente lo harían por mails. Yo supongo que harían mails y llamarían a la gente, pues, bueno, la primera reacción sería no ir. Bueno, si no ir, en el momento que ya has sido llamado a filas, que es como se dice, a filas, a las filas militares, pues si no vas, quedas bajo eh, la- el, la- el castigo del Código de Justicia Militar. El Código de Justicia Militar sería la jurisdicción que te castigaría si no vas. Y entonces el Código de Justicia Militar tiene penas, de las que luego hablaremos quizá, mayores que los códigos de justicia civil, ¿no? Por tanto, sería un problema ir, no ir, en qué condiciones, qué va a pasar, qué me van a hacer, ¿no? Eso sería de una forma visualizada lo que sucedería. En Alemania dicen que van a empezar el reclutamiento a partir del día 1 de enero de 2025, es decir, quedan 2 meses y un poquito más. En España el gobierno no dice nada, pero atención, el que no diga nada puede ser más inquietante, porque no está diciendo que no lo va a hacer. Esto es así, ¿eh? Sí, pues claro, porque hay mucha inquietud en la opinión pública y podía hacer una declaración en la señora ministra, Margarita Robles, diciendo, no, nosotros no lo vamos a hacer. Lo que hay es silencio. Y ese silencio, pues, puede ser inquietante. Entonces, pues, lo dejamos aquí y ahora empezamos a ver las posibilidades que hay, ¿no? De ir, ir por propia voluntad. En todos los países solo va a ir una minoría, porque hoy no estamos en una situación de patriotismo y de belicismo como la que hubo al inicio de la Primera Guerra Mundial, en que multitudes inmensas se lanzaban a las calles de las ciudades europeas, enarbolando la bandera nacional de cada país y gritando viva la guerra, queremos ir al frente, estupendo, cuando empezamos. Eso ya no va, no, ese ambiente no lo hay. En la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, no hubo tanto como en la primera, esas manifestaciones de alegría por el inicio de la guerra no se dieron, por ejemplo, cuando Hitler ordenó la movilización general en Alemania, lo que hubo fue un silencio, las calles se vaciaron, nadie dijo que no, pero nadie dijo que sí. Y entonces esto al mismo Hitler le molestó mucho, porque no hubo expresiones de apoyo de ningún tipo. Incluso le esperaba delante de la Chancillería, o sea, delante del palacio en el que él vivía, que se agolpara allí una gran multitud, pongamos 50, 100.000 personas, pero allí no fue nadie. Y estuvo todo el día y el día posterior a la declaración de guerra aquello vacío, ¿no? En un silencio tenso. Entonces ahora manifestaciones de entusiasmo no las va a haber, ni aquí ni en Estados Unidos, ni tal. Quizá las pueda haber en algún país como es Polonia, porque Polonia tiene mucho ímpetu antirruso, porque han sido víctimas de los rusos en los últimos 250 años, quizá Finlandia, pero no lo creo. Aquí desde luego no, ni en Francia tampoco, ni nada. Bien, en esta situación llega el mail que llama a ir a un determinado cuartel un día y una hora, y entonces, ¿qué se hace? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Claro, aquí podemos jugar con la suerte de que casi todo el mundo hace una mala gestión del mail, todo el mundo tiene un Gmail de hace 100 años que está colapsado y probablemente no le llegue el correo. No, era una broma. Puede ser por correo o puede ser... ¿Te refieres por correo o por carta al buzón? No, por correo electrónico. Ah, por correo electrónico. Bueno, puede ser que empiecen de manera sutil y después implementen otros métodos de reclutamiento, si ven que eso no funciona, porque claro, hay muchos jóvenes, te lo digo yo que estoy en un colegio y soy maestra, que tienen un uso nefasto del correo, o sea, que no están por la labor.
Entonces, acaso que no sea el correo laboral o el correo de la entidad escolar a la que van. Entonces eso ya Ujú, se verá. claro. Vale, ¿tú crees fervientemente que en Alemania el enero que está aquí ya van, van a empezar con el reclutamiento o tú crees que luego darán una orden de que lo alargan hacia más tiempo? Porque es que eso es ya, o sea, eso quiere decir que ya tienen que tener los cuarteles habilitados, las personas que van a dar las instrucciones habilitadas, toda la gestión de la alimentación habilitada, o sea, tienen que tener toda la infraestructura pensada y montada ya. Sí, así es. Pues depende, respecto al anterior, también lo pueden hacer por carta certificada. Es decir, carta certificada, la gente joven no está habituada a usar cartas, pero es una carta que lleva el cartero a casa y que cuando te la da tienes que firmar que la has recibido. Eso es Sí. certificado. Con lo cual tienes la seguridad de que la has recibido y por lo tanto se supone que la has abierto y tal. Puede ser que utilicen ese método porque es verdad que los mails o incluso utilicen otros sistemas. Vete tú sabes si no se valen de Telegram o cosas así, ¿no? Cosas más modernas, Signal o alguna cosa de estas para hacer el reclutamiento. En cualquier caso, te dan un plazo, 15 días o 20 hasta el momento. Lo que dices tú en Alemania, pues puede ser. Puede ser que lo aplacen, pero puede ser que no. Y también hay que decir que no todo el mundo de ese tramo de edad va a ser llamado. Luego hay un montón de excepciones. Vamos a plantear la cuestión con realismo, ¿no? La gente que está estudiando determinadas carreras puede ser que no sea llamada al ejército. Por ejemplo, quien estudie medicina no será llamado al ejército. Las mujeres que sean madres con hijos menores de 10 años, esas van a quedar con toda seguridad excluidas. Es decir, ellas no van a ir. Probablemente tampoco irán aquellas personas de ese tramo de edad que trabajen en empresas que sean decisivas para lo que se llama la seguridad nacional. Pueden ser fábricas donde se fabriquen componentes decisivos de la industria bélica o de otra industria no bélica que sea básica para el funcionamiento del país, o servicios esenciales que no pueden ser dejados de lado. Pues yo qué sé, por ejemplo, la circulación por aviones, ¿no? Pues entonces quizá los pilotos o las azafatas pueden ser que queden excluidas. Es decir, el llamamiento a filas irá unido a una larga lista de quién queda excluido. Y Entonces, esos vale, dime. que quedan excluidos pueden ser un tercio del total, un tercio. Y entonces ahora se me plantea otra cuestión. Toda esta gente que recibe ayudas del gobierno de alguna manera, ya sea en forma de pago, ya sea en ayuda porque no llegas al salario mínimo, ya sea por, no conozco el caso de Alemania, pero el caso de Francia sí que lo conozco un poco más de cerca y hay bastante gente, se podría considerar, que vive de ayudas del gobierno sin Mm, trabajar. Esta gente, quiero decir, este suministro de ayudas que caracteriza tanto a Europa, ¿no? El estado del bienestar, un lugar donde se mm. han dado ayudas por mil motivos y razones. Esta gente va a ser, claro, no es decisiva para la seguridad nacional y, bueno, claro, esta gente no estaría en la franja de edad de la primera llamada. Por lo Algunos tanto, sí, pero pocos. Puede ser que no, sí, ¿no? claro. Algunos cobran ingresos, ¿no? Vamos a ver, a la guerra siempre ha ido la gente pobre, los soldados siempre han ido. La gente más modesta, pues la gente que trabaja en oficios como la construcción, la agricultura, esos son los que siempre han llenado los ejércitos. Incluso en algunos países, aquí en España lo había antes, se podía no ir al ejército pagando una cantidad por el cual se reclutaba un sustituto. Bueno, pero yo no sé eso si lo harán ahora. Yo creo que ahora no lo contempla la legislación, pero en la guerra de Marruecos la gente con dinero pagaba una cantidad grande, podía ser el equivalente, por ejemplo, a 250.000 euros, aunque en Hostias. pesetas de la época sí, era una cantidad muy grande. O sea, eso solo podía, eran los exentos de servicio militar porque pagaban por no ir. Eso lo podían hacer solo los hijos de la gente muy adinerada y de las clases medias que se llegaban a endeudar porque pedían créditos a los bancos y préstamos que luego tenían que pagar toda la vida para que su hijo quedara exceptuado.
pero yo creo que esa figura ahora no se contempla. Claro, si no hay personal, como empieces a contemplar eso también, te quedas sin nadie. Claro, hay que tener en cuenta además que los tramos de edad de la gente joven aquí en nuestro país, en toda Europa, son muy escasa la gente ahí, porque ha nacido muy poca gente, porque ahora estamos en una situación de lo que se llama el invierno demográfico, el invierno demográfico. Así pues, la gente llamada a filas sería muy poca. Luego, si se exceptúa la gente que trabaje o gente que estudia en ciertas carreras también, por ejemplo, se puede coger, por ejemplo, ingeniería, ciertas ingenierías, pues a lo mejor quedan exceptuadas la gente, medicina, ingeniería, tal, ¿no? Entonces yo entiendo que se pasaría muy pronto al tramo siguiente de edad, entre 25 y 30 años. O sea, habría que llamar inmediatamente a este tramo si, como se dice por ahí, el ejército español quiere alcanzar los 500.000, ¿no? 500.000 integrantes, de los 140.000 que es ahora, es un ejército pequeño, la verdad, pero ahora es un ejército de voluntarios. Ahora entra en el ejército quien quiere, pero firma un contrato con el ejército, ¿no? En el que especifican las condiciones de trabajo y también los salarios que reciben. Aquí no, aquí ya sería obligatorio. ¿Y La gente, sí, dime. se cobraría salario por ir obligatoriamente? Antiguamente daban una pequeña cantidad, pero era simbólica, ¿no? El O ir sea allí, sí, que las familias se empobrecerán. sí, en el caso que sea gente que tenga trabajo, pues sí, se lo notarían las familias y los ingresos familiares se reducirían. El ejército lo que ofrece pues es un alojamiento, servicios médicos, que esos son muy importantes. Para el ejército, pues te vacunan de todo lo vacunable, te miran pues todo lo mirable, porque claro, ellos, personas que no estén en condiciones de salud, pues también quedan exceptuadas, ¿no? Y luego, pues asignan un lugar donde instruirte militarmente, es decir, la gente pasaría un tiempo de instrucción militar. Se hallarían el manejo de las armas, la forma de comportarse en combate, desfiles, todo esto, disciplina y tal. Puede ser entre 3 y 6 meses eso. Es decir, la gente no iría inmediatamente al frente, no iría al frente de batalla, sino pasaría por un periodo de adiestramiento en un cuartel, que habría que Vale, fijar. vale, entonces ya hemos planteado el escenario, ese es lo que hay. ¿Qué hacemos nosotros desde ya? Porque ¿para qué esperar a que te manden la carta? Quiero decir, bueno, yo lo primero que propondría sería realmente poner el ojo en Alemania, que dice que ya va a empezar en enero, y en los otros Mm, países, que parece que van más adelantados y que van más con la directa en este sentido, y no dormirse en los laureles. Quiero decir que nosotros tendríamos que empezar a prepararnos, a preparar nuestra respuesta desde ya. así es, sí. También en Francia se está haciendo, pero exceptuando a mucha gente y solo se está 6 meses. Pero parece que la gente que es llamada es muy poca, ¿no? Durante 6 meses estás en cuarteles, en adiestramiento, y luego te devuelven a casa. O sea, allí en Francia me parece que ninguno de los que son reclutas, o sea, que han sido reclutados, no que han entrado como mercenarios o como soldados profesionales, que se dice ahora, no ha ido ninguno a los contingentes franceses que están en África. África tiene pues probablemente entre 10 y 15.000 soldados franceses, que muchos de ellos están participando en combates. Hace poco vi un escenario de combate contra una unidad militar del grupo Wagner ruso. Los franceses no habían intervenido directamente, pero sí los soldados de allí africanos que ellos habían adiestrado y le habían dado un gran vapuleo a los de estos de la unidad militar Wagner, que son rusos, ¿no? Y el vídeo era tremendo porque se veía un montón de muertos, se veía muchos muertos tirados por el suelo, todos eran rusos, ¿no? Vamos, no son miles de muertos, pero sí el vídeo podría enseñar hasta 80 muertos, ¿no? Y bueno, pues esto es una expresión de lo que puede pasar inmediatamente en cuanto que África es un escenario de primera importancia para Francia, por ejemplo, ¿no? Y entonces si la guerra se amplía y ellos tienen que pasar de unos 15.000 soldados, que yo supongo, las cifras estas no se ponen de acuerdo los estudiosos porque son secretas, ¿no?
pero si pasan de 15.000 a 150.000, ahí sí tendrían que ir ya los llamados a filas obligatoriamente. Es decir, incluso gente que ha sido ya entrenada militarmente y de vuelta a sus casas podría volver a ser llamada para su incorporación inmediata a un cuartel y enviado a África. Esto puede suceder el año que viene, sí. Bueno, es que ya hemos visto que ha sucedido en Ucrania y que ha sucedido en Israel. Yo tengo conocidos Sí. ucranianos que han venido aquí a España a aislarse para no ir a la guerra y ellos te lo cuentan. Dicen, mi padre tiene 56 años y lleva 2 años en el frente. Nunca jamás en nuestra vida se nos hubiese pasado por la cabeza que esto podía pasar. Y ha Claro. pasado. Y lo mismo en Israel. También teníamos un amigo que, porque en Israel es obligatorio ir a la Sí. mili durante 3 años y te adoctrinan muchísimo. Sí, Mucha sí, gente sí. israelita acaba realmente traumatizada de todo lo que vive su país desde que ellos nacen, todo lo que viven allí respecto al tema de Palestina, y te encuentras a un montón de israelitas que en cuanto acaban el servicio militar se van de viaje, se van a Sudamérica, se van a la India a hacer yoga, a fumar porrillos, a encontrarse, rechazan totalmente la violencia, o sea, están tan traumatizados con el tema que quieren liberarse, ¿no? Pues nos encontramos el caso de un colega que no a la guerra, Palestina, nos tenemos que hermanar, nos tenemos que perdonar, eso hay que arreglarlo, no al ejército, tal. Pues cuando empezó la guerra, todo el adoctrinamiento que le habían hecho en el servicio militar surgió dentro de él. A él le nació el patriotismo. Él revivió en su mente que los palestinos estaban matando a su familia. Entonces él fue voluntariamente a la guerra para defender a su país. Entonces no es tan sencillo, luego te das cuenta, salir del adoctrinamiento que te han hecho durante años, aunque hayas vislumbrado en algún Sí. momento la falsedad de todo eso, ¿no? Entonces, ese chaval estaba tranquilamente viviendo la vida y ahora está en la guerra. Entonces, es que eso nos puede pasar en cualquier momento. Sí, hay que tener en cuenta que mucho más cuando es un fenómeno mundial, ¿no? Porque lo que viene es una guerra mundial en donde van a participar en cada bando, pues, docenas de países, ¿no? Aquí hay dos bandos enfrentados, ¿no? Y aunque algunos países se declaran más o menos neutrales y se ponen de perfil, pero la mayoría de los países ya están alineados y otros muchos se están alineando, ¿no? Se están alineando y, bueno, pues las bajas ya, por ejemplo, en Ucrania, los muertos son muchos, ya se hablan de 50.000 muertos en los 2 años de guerra, pero no nos dicen otro tipo de bajas. Por ejemplo, las mutilaciones, los mutilados, todas las guerras dejan muchos mutilados. Gente que pierde un brazo, que pierde los 2 ojos, que se queda ciego por completo, que sufre metralla en el pecho y no puede moverse. Todo esto hay mucho. Y luego está también el llamado estrés postraumático, que es gente que en apariencia vuelve intacta de la guerra, pero tiene tal problema de trauma psíquico que nunca son normales ya, ¿no? Tienen unos problemas de miedo acumulado, de tensión, de desesperación, y muchos de ellos luego acaban cometiendo con el tiempo suicidio, ¿no? Entonces hay 3 tipos de víctimas en las guerras: los que mueren directamente, los que quedan mutilados, también hay heridos, pero hay heridos que se curan. Desgraciadamente, la gente que se cura le mandan al frente inmediatamente otra vez, o sea que claro, mucha gente, pues si tiene una herida no muy grave, prefiere no curarse en meses para que no le manden al frente. Y luego está lo del estrés postraumático, que es grave, ¿no? Es bastante grave e incapacita a las personas totalmente. En Sí, algunos sí. casos, sí, las deja. Bueno, aquí en el llamamiento hay otra cuestión, que es la cuestión de las mujeres, ¿no? Hasta ahora las mujeres no han ido a las guerras, ¿no? Y en Ucrania me da la impresión que todavía no se las manda a la primera línea de fuego. Tengo la impresión que el ejército ucraniano establece, sí, que las mujeres son reclutadas, pero se las deja en servicios auxiliares de retaguardia. Porque en los vídeos que yo he visto, nunca he visto mujeres soldados, ¿no? Sin embargo, aquí en España, cuando se enviaron contingentes militares a Irak hace ya casi 20 años, las mujeres que fueron en el ejército sí lucharon en primera línea, ¿eh? Hay un caso muy famoso y murieron varias. El contingente español en la guerra de Irak hace casi 20 años no era grande, eran unas 600 personas,
unos 600 soldados, sí, soldadas, tengo que decir soldadas, aunque suene mal, ¿no? Pero de esos, pues aproximadamente 70 eran mujeres. Murieron 2 o 3 y hay un vídeo muy curioso que luego le dieron una medalla de una mujer allí como una combatiente muy ardorosa, ¿no? Que en primera línea, manejando una ametralladora desde un tejado y bueno, pues ella la verdad es que hizo allí cosas tremendas, ¿no? Por lo tanto, entiendo que el ejército español sí lleva a las mujeres a primera línea. Las mujeres dentro del ejército a día de hoy son solo el 15%. No ha prosperado la idea de que las mujeres se iban a introducir en masa, ¿no? No es así, es solo el 15, el 85% son varones, pero ahora, claro, una vez que se ha establecido la idea de la igualdad entre hombres y mujeres y tal, pues se irá mitad por mitad, lo que haya, ¿no? Lo que haya en cada tramo de edad, supongo, ¿no? Se exceptuará a las madres, pero nada más, ¿no? Teniendo en cuenta que en ese tramo de edad casi no hay madres, pues el resto tendrá que ir, sencillamente. Será una manera de incentivar a ser madres. Corre, corre, hay que tener hijos. Sí, pues sí, sí, o corre a quedarte embarazada, pues sí, de ahí saldrá. Sí, sí, siempre en el ejército, incluso para no ir en las guerras anteriores, había gente que se infringía heridas. Por ejemplo, pues decía que se había cortado una mano con un hacha, partiendo leña, ¿no? Cuando en realidad había puesto la mano y se había cortado para que quedara exceptuado. Eso era muy mucho, ¿no? El cuerpo militar tiene que decidir en estos casos si es verdad o es mentira. Si pueden demostrar que lo había hecho para no incorporarse, eso cae bajo la jurisdicción militar y se les mete en la cárcel por muchos años, ¿eh? A los que se automutilan voluntariamente para eludir el servicio. Esto es una cuestión que hay que tenerlo en cuenta, no es tan fácil, sí. Ya, ya, bueno, claro. Ah, Vale, pues bueno, ¿quieres empezar tú planteando quizá eso, las acciones que deberíamos de tomar como sociedad para dar una respuesta a esto, ¿no? Porque sí, al final yo por lo menos estoy dispuesta a hacer algo y a intentar evitarlo, porque yo no quiero jugar a sus guerras. Ya estoy jugando a ujú, su sistema económico, ya estoy jugando a su sistema cultural, a todo lo que ellos han creado. Entonces, yo estoy dispuesta a tomar las riendas de mi vida y no quiero ir a la guerra. No quiero claro. pelearme con mis hermanos del mundo. Ya no es Ujú, solo por mi propia vida, es por el es que normal que la gente se traume, porque somos hermanos, somos, venimos de la misma creación y vernos sometidos a pelearnos sin ningún sentido, nos destruye por dentro. ujú. Lo primero que tiene que entender la gente que pueda ser llamada es que el mundo ha cambiado en los últimos años, es decir, porque hay una tensión muy fuerte entre China y Estados Unidos. Estados Unidos, como gran potencia imperial que dominaba el mundo, está siendo vencida en el terreno tecnológico, económico, financiero, diplomático también, por China. Y entonces, claro, si no se lanzan a la guerra muy pronto contra China, entonces acabarían siendo una potencia imperialista de segunda fila primero, luego de tercera, luego de cuarta. Y ellos no están dispuestos a eso. Ya hubo una reunión secreta en Estados Unidos de altos mandos del ejército que dijeron hay que empezar la guerra cuanto antes contra China y sus aliados, como es Rusia o es Irán, por ejemplo, porque cada día que pasa nosotros somos más débiles, o sea, Estados Unidos es más débil y China es más fuerte. Por ejemplo, ya China, ya hace 2 años ya ganó a Estados Unidos en el terreno tecnológico, tienen más invenciones, tienen más en la tecnología. Ahora China es la primera potencia mundial, ¿no? Y en el terreno económico casi también, en el financiero todavía no, porque el mundo de las finanzas y del dinero está muy bien manejado desde Estados Unidos, pero claro, una vez que has perdido la supremacía productiva, entonces ya la supremacía financiera muy difícilmente se va a mantener. Entonces estos militares dijeron la guerra con China cuanto antes, porque cuanto más tardemos nosotros somos más débiles y ellos más fuertes. Esa reunión no necesariamente era oficial, podía ser informal, es decir, no tuvo efectos políticos o jurídicos, pero es lo que piensan la mayoría de los altos mandos del ejército de Estados Unidos, ¿no? Luego ellos redactaron un texto, lo contaron por ahí y tal, pero es lo que piensan. Así pues, lo primero que hay que hacer es entender cómo han cambiado las cosas y cambiar de mentalidad.
Hasta ahora un sector muy importante de la juventud pues estaba, digamos, dedicado al profesionalismo, a acabar una carrera, tener un trabajo, muy preocupados por el problema de la vivienda y tal, y los problemas políticos y mucho más geoestratégicos no les importaban, pero ahora ya sí. Ahora ya no queda más remedio que la gente joven vaya entrando en la comprensión de lo que está sucediendo y vaya cambiando de mentalidad, porque ellos pueden pasar de las instituciones del Estado, pero las instituciones del Estado no van a pasar de ellos. Entonces sería mejor también cortar con una mentalidad muy hedonista, muy fiestera y tal, pues que esto se está acabando, ¿no? Incluso aunque la guerra no llegara a estallar, una economía de guerra es muy costosa. Los salarios van a caer en picado, va a haber una inflación fuerte y esto se va a notar inmediatamente que el nivel de consumo va a disminuir. El tiempo de trabajo va a aumentar también, es decir, que nos dirigimos hacia unas sociedades, muchas en todo el mundo, que van a cambiar. Entonces, es conveniente cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que prepararnos para ese cambio de mentalidad, porque si no nos vamos a encontrar aterrados, ¿no? Hay que estar prevenidos, hay que tener una mentalidad más estoica. Aquí ya es el momento de empezar a leer cosas de filosofía estoica, con más fortaleza interior, más sociable, porque las soluciones a lo que va a pasar son soluciones de sociabilidad. No, la sociabilidad va a ser, van a ver, si queremos, por ejemplo, redes para evitar ir al ejército, eso tiene que surgir de unas redes de sociabilidad y apoyo mutuo muy importantes. Es decir, con la sociedad actual, en donde cada cual está en lo suyo, no hay salida. Y la idea de que yo me escondo en casa de mi abuela no va a funcionar, ¿eh? Porque van a crear una policía militar, que pueden ser 50.000 efectivos, que va a ir a casa de uno, va a preguntar si no está allí donde está, va a investigar y le van a pillar. Y si encima le ponen de desertor, la deserción, si no te presentas en la fecha fijada, la deserción tiene dos castigos. Uno, inmediatamente entras en la cárcel, ¿no? Y estás allí en condiciones bastante duras. Y dices, bueno, pero por lo menos no me mandan al frente. Pero luego se pueden formar, y en este caso se van a formar los llamados batallones de castigo, que son aquellos formados por desertores, y en nuestro caso las mujeres también desertoras, que serían rápidamente adiestrados militarmente y enviados a los lugares peores, a combatir en los lugares peores y donde más bajas hay. Los batallones de castigo, pues si un batallón normal, una unidad militar normal, tiene un 10% de bajas, pongamos en un mes de combate, un batallón de castigo puede tener el 50%. Y esto entonces, claro, y esto en cuanto que las cosas se pongan duras se advertirá, cuidado con los batallones de castigo, porque y no se puede uno pues esconder, porque bueno, te puedes esconder pero en otras condiciones. Vamos a ver en qué condiciones sería esto, ¿no? Y, o sea, puede ser que quienes nos vean dirán, ¡buf! ¡Qué visión tan negra! Bueno, yo entiendo que la visión que yo quiero es que se tenga una visión realista, porque si se es realista, estamos preparados. Porque si no, hay gente que va a llegar allí con mucha ingenuidad y va a tener un shock, porque a mí hay alguna gente que me dice, bueno, pero es que yo me marcho a una casa que tiene mis abuelos en no sé qué aldea. No, 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 no. Ahora mismo todo va a estar registrado y van a buscarte por todas partes. ¿Te vas al extranjero? Es que puedes irte a otro país. ¿Dónde te vas? Por ejemplo, Francia estará incluso más que aquí. Francia tiene un interés enorme en que estalle la guerra, porque están siendo expulsados a patadas de África. Entonces necesitan seguir siendo una potencia colonial en África. Portugal, pues es más o menos igual. Portugal es un país muy sometido a la Unión Europea porque depende mucho de los fondos europeos y allí van a ser muy draconianos y muy restrictivos. Marruecos es rabiosamente partidario de la OTAN y de Estados Unidos y bueno, pues es que no va a haber. No queda Argelia es mucha partidario del salida. otro bando, ¿no? Hay muchos sitios donde ir, ¿no? No, claro, y bueno, que al final, es dramático. Sí, es dramático, pero es que se nos ha olvidado muy rápido lo que se ha vivido en España y en Europa hace 100 años. O sea, es que las catástrofes bélicas de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, por no hablar de cuando se fue a Irak, de cuando se fue bueno, a Vietnam, que no sé si no participó España, participó Estados Unidos, pero bueno, sigue siendo em, el mundo occidental donde se vive cómodamente y se vive en la fiesta, el hedonismo y el mundo está muy bien como está, ¿no?
Entonces, Ujú, se nos ha olvidado muy rápido. O sea, mi abuela me ha contado cosas de que el ejército ha entrado en su casa chillando que dónde estaba su padre, que lo iban a matar como no se presentara al frente, y su padre escondido en una cueva por ahí 4 días. Eso me lo está contando mi abuela. ¿Qué le voy a decir yo a mi ujú, abuela? ¿Hoy qué dramática eres? No, es la realidad. Es la realidad que se claro. vive. Es lo que sucede en las sociedades cuando se desmoronan, cuando Ujú, perdemos las relaciones reales, autónomas, entre vecinos, entre las comunidades. Hemos ujú. perdido totalmente nuestra soberanía y eso hace que vayamos a la destrucción. Así Entonces, es. yo entiendo que lo primero que hay que entender es que esta situación, hemos llegado a esta situación en parte por nuestra indecencia, podría decir, o nuestra inconsciencia, mejor dicho, de no darnos cuenta, lo que has dicho perfectamente, que nosotros podemos ignorar, podemos pensar que no pensando en el gobierno, que ignorando en el gobierno, este desaparece y este no sigue tomando decisiones. Pero ellos no se Ujú, olvidan de nosotros, ellos viven de nosotros y ellos claro. nos dirigen. Entonces, al Ujú, nosotros haber permitido eso durante años, pues ahora nos encontramos en esta situación. Entonces, ujú, ¿debemos de cambiar la mente? Sí, no solo por el posible futuro catastrófico que se presente, sino porque es que es catastrófico ya. O sea, ya hay muchos motivos por los cuales darnos cuenta de que debemos de recuperar nuestra soberanía en nuestras decisiones. Lo mismo es que tejer relaciones. Nadie ujú, se implica. O sea, las ciudades, algo que me sorprende a mí, siempre están en obras. Y nadie está implicado en por qué se hacen obras en tu propia ciudad. Cambia los contenedores, nadie sabe nada. Ponen un colegio nuevo, nadie sabe nada. O sea, lo deciden 4 gatos. Nadie decide nada sobre sus barrios, ujú, sobre sus ciudades. Entonces, mm, claro, pues van a hacer con nosotros lo que quieran. ujú. El primer paso para estar en condiciones es hacer un trabajo de explicación fuerte como el que nosotros estamos haciendo con este vídeo, porque necesitamos que la gente tome conciencia para luego ir dando los pasos posteriores, ¿no? En primer lugar, tomar conciencia, que la guerra está ahí, que la guerra tiene unas causas económicas y políticas muy, muy fuertes, que las superpotencias no van a resolver sus problemas negociando entre ellas porque ninguna superpotencia negocia quedarse en un segundo lugar, todas quieren ser jefes, todas quieren mandar, todas quieren el dinero y el beneficio. Por lo tanto, primero, concienciar y crear una verdadera cantidad de gente que esté dispuesta a hacer frente a la guerra, ¿no? Surgirá también un partido patriota, porque la publicidad es muy fuerte, y lo que tú antes contabas del israelí este, ¿no? Que al principio pues él era contrario y luego salió hecho todo un patriota ahí gritando yo me alisto voluntariamente. Pero en el marco de la Unión Europea serán pocos, ¿no? Cuanto más gente haya convencida de que la guerra actual es una guerra injusta, por todas las partes, por todas las potencias, porque en la historia ha habido guerras justas, ¿no? Las guerras de defensa, las guerras en las cuales uno se defiende de un invasor son guerras justas. Pero en este caso, ambos bloques de potencias pues no luchan nada más que por el poder, por el dominio, por las riquezas, en fin, ningún bando es apoyable, todos los bandos son rechazables. Nosotros aquí rechazamos la OTAN y todo esto porque es el que tenemos, ¿no? Pero los rusos también tienen que rechazar, el pueblo ruso, la gente, la buena gente de allí, pues el bando de Putin y de todos los belicistas y militaristas. Contando con mucha gente concienciada, ahí sí, ahí podemos ya crear redes que tienen que funcionar muy bien y que tienen que implicar a cientos de miles de personas para eludir presentarse. Daros cuenta que no se trata de eludir una semana, que se trata de tener un sitio, estar escondido, donde te lleven alimento, que en muchos casos no podrás abandonarlo durante meses o durante años. Se necesitan redes muy importantes. Incluso en determinados casos, pues también necesitas tratamiento médico, necesitas medicinas. No es esconderse 3 días, ¿eh? Quien decida
esconderse tiene que saber que eso puede hacerlo para años, porque la guerra actual no va a ser una guerra de esta de pim, pam, pum, fuego y ya está en 6 meses, en un año. Dada que ambos bloques de potencias están muy en decadencia, están muy seniles, están muy viejas, entonces esto más bien lo que va a ser es como una guerra de muy larga duración, que puede mantenerse años y años, ¿no? Con conflictos aquí o allá. Y entonces hay que tener un apoyo muy fuerte pues, para proporcionar alimentos a la gente que decida no acudir al llamamiento a filas, para mantenerles en buena salud, para todo esto, ¿no? También en buena salud física, para mantenerles informados, daros cuenta que si uno se esconde no puedes tener móvil, y porque el móvil te lo localizan rápidamente, ¿no? En cuanto que localicen tu número de móvil, por ejemplo, a partir bueno, pues que los tienen, todos nuestros móviles, todos los móviles están localizados, pues te localizan. Lo primero, si te tienes que esconder, tienes que dejar el móvil en otro sitio. Eso es la primera condición. Y eso puede ser duro para gente que está acostumbrada a estar con el móvil mirando las pantallas. Se puede ver televisión, quizás sí. Bueno, por lo tanto, construir redes para no presentarse al llamamiento y estar escondidos en buenas condiciones de alimentación, seguridad, higiene y demás, eso requiere grandes contingentes de personas cooperando. Si a estas personas les pilla, la policía militar también están cometiendo un delito, esto ya se dirá, ¿no? O sea que aquí se la tiene que jugar mucha gente, incluso gente que por su edad no estén en condiciones de ser llevados al frente en ningún caso, por ejemplo, pongamos madres que tengan más de 55 años por ayudar a sus hijos, a sus nietos, pero si los ayudan están cometiendo un delito y pueden ser sancionadas de manera grave. Pero se puede hacer. Por ejemplo, cuando la guerra de Vietnam en Estados Unidos se hizo bastante bien la campaña de acción en la calle, agitación, de tal manera que millones de personas estaban en contra de la guerra. Y un sector muy importante de gente joven que era llamada a participar en el ejército, se podían integrar dentro de esas redes, pero estoy hablando, no hay datos, pero puede ser de 300, 400.000 personas que dijeron no me incorporo y fueron mantenidas por estas redes, ¿eh? En algunos casos incluso eran pasadas a Canadá, o sea, en viajes de miles de kilómetros, imaginaos de ir del sur de Estados Unidos a Canadá, ¿no? Y allí ya no eran detenidas, allí ya llevaban una vida relativamente normal. Es lo que se llaman redes de evasión. Y eso se consiguió y llegó a funcionar, ¿no? Bien, tanto esconder gente como evadirles a países o a lugares donde podían no ser pillados por el ejército de Estados Unidos, ¿no? Puesto que en la guerra de Vietnam allí la incorporación era de un año que eran más o menos 3 meses de adiestramiento y luego ya ibas 9 meses a Vietnam y te metían ya en lo que era la guerra, ¿no? Esto, mucha gente que se llaman veteranos de Vietnam, pues es gente que ahora tiene entre 65 y 75 años, o sea que siguen escribiendo libros y haciendo películas sobre esto y haciendo vídeos, o sea que es gente que lo puede contar en directo, ¿no? Entonces esto sería la primera condición, es decir, tenemos que insistir, ahora lo que nos toca es explicar muy bien qué es la guerra, por qué es la guerra, cómo va a ser la guerra y que haya una acción concienciadora, pero no basta solo concienciar, la gente tiene que organizarse, por ejemplo, en nuestro caso, los que ya estamos luchando contra eso, necesitamos que venga gente con nosotros para ir formando equipos, redes, grupos de trabajo, o sea, porque esto no es solamente un problema de ideas, también es un problema de organización, de contactos, de conexiones. No, Entonces, quien claro, es vea el que vídeo, que sepan esto, que luego no digan, ah, ya me han llamado, pero como yo no me lo creía, pues ya no. Bueno, pues si te han llamado y no estás en ninguna red de apoyo ni nada de esto, pues es que lo tienes muy difícil. O sea, tienes que haberte espabilado un poquito antes, claro, ¿no? Porque siempre hay gente que dice, no, a mí no me va a tocar, o vete tú a saber por esto. Bueno, bien, pues tenemos que organizarnos, tenemos que estar unidos, crear grupos de trabajo para llevar adelante la consigna de guerra a la guerra, porque eso es guerra a la guerra, o sea, combatir la guerra y todo lo que significa, ¿no? Y entonces ya eso hay que empezarlo ahora, porque claro, sí, sí. no podemos dejarlo para el último momento. Yo entiendo que el Estado español quizá retrase un poquito, quizá un año respecto a Alemania, porque claro, Alemania es que está muy cerca de Rusia y eso es un problema, ¿no? Está muy cerca, casi tiene frontera con Rusia, no la tiene, pero bueno, tiene países intermedios chiquititos, Rumanía y tal. Quizá en España se atrasara un año la movilización, pero en España hay el problema de África. África ahora mismo está llena de microguerras que no son tan micro luego porque muere mucha gente,
Ya he contado antes lo de la unidad militar Wagner, era tremendo ver los cuerpos de los soldados rusos tirados por el suelo, con heridas tremendas, ¿no? Porque los que los habían vencido estaban haciendo vídeos de los muertos y de los heridos, ¿no? Algo muy dramático, un vídeo que no sé cómo di con él y era un vídeo corto de 4 minutos, pero era así, ¿no? Entonces hay que entrar en contacto, tenemos que ponernos unos en otros en contacto. Esto exige una sociabilidad, un saber vivir con los demás, un saber estar, porque la época de la atomización y del individualismo egotista en que hemos vivido ya se ha pasado. Quien siga con el individualismo egotista lo va a pasar muy mal, como quien siga siendo hedonista, placerista y todo esto, porque ahora lo que viene es una etapa mala para toda la humanidad. Tenemos que saber vivirla con la conciencia apropiada a esa etapa. Y parte de eso Claro. es la convivencialidad. Hay que saber ser convivenciales, o hay que saber ser austeros también, porque si dices, no me quiero incorporar al ejército, pues vas a estar metido en un chamizo donde sí, podemos tener redes, portarte alimentos y tal, pero lo que te vamos a llevar no son alimentos exquisitos, ¿eh? Tendrás que contentarte con lo que haya, tendrás que saber que no te vas a poder cambiar de ropa muy a menudo, a lo mejor tampoco te vas a poder duchar más allá de una vez por semana, o sea, es que las cosas se van a poner así, ¿no? Porque, bueno, podemos habilitar, mira lo que decías de tu abuela, ¿no? Tu abuelo, supongo que se refería a la guerra civil o al maquis, Sí, quizá, a la guerrilla a civil. antifranquista, pues entonces, entonces el campo estaba como menos apto para ser controlado por el aparato policial represivo, pero el que se pasó un tiempo en una cueva, tú dijiste antes, un 4 tiempo, ¿no? días. 4 días. Claro, pero eso fue porque hubo un momento de recluta y en la época eran muy ineficientes los sistemas de recluta. Pero si todo lo se pasó 4 días, pues ahora puede ser que la gente se tenga que pasar 4 meses, por lo menos, ¿no? Entonces hay que cambiar la mentalidad y hay que tomarse muy en serio lo que está viviendo. Bueno, esto sería el primer paso. Cambiar la conciencia, cambiar la mentalidad y cambiar la organización de la propia vida. Es decir, saber que Sí, tenemos que sí. estar unidos, ¿no? Claro, Porque y para más eso, bueno, adelante, antes de que ya todo se haga muy represivo, podemos incluso convocar un encuentro de gente que dice no a la guerra, no, o guerra a la guerra, y allí conocernos todos y decir, bueno, vamos a tomar medidas concretas por territorios, ¿no? claro, Porque claro, lo que importa es pues, que la gente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de Extremadura, pues estén unidos allí en Extremadura, claro, o en Andalucía, en Cataluña, sea en cada territorio, porque aquí las redes tienen que ser de proximidad, por sentido común, claro, claro. Claro, luego se pueden hacer contactos entre unos territorios y otros para, pues estos, intercambiar alimentos, intercambiar dinero, luego, bueno, pues daros cuenta también lo que significa, por ejemplo, ahora el pasar el pago con tarjeta, no lo hagáis, porque con el pago con tarjeta están pillados, porque en cuanto que usas tu tarjeta en un sitio ya te tienen localizado, ¿no? Pero eso está haciendo el pago con tarjeta. El pago en efectivo es mucho más neutro. Pago con tarjeta que están presionando muchísimo, muchísimo, incluso se habla de a corto plazo eliminar ya el dinero en efectivo, el dinero en billetes y en monedas, tiene relación con la rápida localización de la gente, igual que los móviles. Los móviles tendrían que desaparecer, ¿eh? No basta con apagarlos, hay que quitarles también la batería, hay que ponerles en cero batería, porque si no, incluso apagados son localizados, ¿eh? Y no, entonces, claro, y dicen que van a poner el euro digital, o sea, ellos tienen claro. unos planes de tecnologización para la población, entre ellos tener tu carnet de identidad, tu cuenta bancaria, tu carnet del coche, tu registro médico, todo en el mismo fichero, ¿no? Y en el mismo dispositivo que tengas que portar contigo. Y claro, eso lo que nos obliga a nosotros es a generar una nueva organización, que por eso primero tenemos que tomar conciencia para reunirnos y hablar del tema, hablar de Mm, poner los puntos sobre la mesa y decir qué vamos a hacer, qué casas hay disponibles, qué territorios están habitados o no, qué problema presenta que estemos todos, por ejemplo, en Cataluña, la gente está concentrada en todo lo que viene siendo el área de Barcelona y el área de Tarragona. Aquí mm, no habrá sitios suficientes para esconderse, aparte de que la policía lo tendrá mucho más fácil porque hay que buscar en mucho menos sitios, están todos ahí concentrados. Entonces, claro. ¿cómo nos Mm. vamos a redistribuir? ¿Vamos a empezar a movilizarnos ya para expandirnos por el territorio y eso hacerlo más difícil? ¿No nos vamos a expandir? Em, ¿Cuál es la situación, no? Luego, Claro. ¿qué tecnologías hay que no sean controladas por el Estado?
porque mucha gente no conoce tecnologías. Está el Telegram, están, bueno, pues esas tecnologías que funcionan con blockchain, empezar a entender todo eso, porque una cierta comunicación hará falta. Entonces, Sí. ¿qué elementos de comunicación vamos a implementar? Pues también conocerlos, ¿no? ¿Qué, Ujú. qué, qué medios de producción alimentaria tenemos? Porque claro, si los supermercados empiezan a escasear o si no vas con tu tarjeta digital, no puedes comprar, ¿qué haces? Si ven que Ujú. compras más de la cuenta para los tres supuestamente que sois en casa, ¿qué pasa? Porque Eso es estás muy importante, sí. porque compras para cuatro, ¿no? Claro, porque compras para Entonces, 5, sí. todo eso, ese control excesivo que se cierne sobre nosotros y que a la gente le da igual, porque realmente no ven la implicación de esto, pues habrá que empezar a valorarlo. Ujú. Entonces, el primer paso es concienciación, tomar conciencia. El segundo, Exacto, unión. Y el tercero, organización, ¿no? exacto, Y entonces en la organización ya veríamos todos los sistemas. Podría llegar un momento pues que tendrían que hacerse casi a pie, ¿no? La gente tendría que viajar y los contactos, porque llegaría un momento que yo entiendo todas las redes sociales estarían, ¿no? Cuando ya la guerra estuviera en un momento de ensañamiento grande. Estamos hablando a 5 años, a 7 años. Daros cuenta que igual que en el pasado ha habido, por ejemplo, la guerra de los 100 años, la guerra de los 30 años. Esto es, que digo yo ahora, es terrible, lo sé, es algo que nos rompe la cabeza, pero tal como están las cosas y cuando se estudia este tema, hay que entender que no va a ser un asunto de 2 o 3 meses y luego volvemos a la normalidad. No, 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 porque lo que hay es muy fuerte, ¿no? También es verdad que estas potencias van a entrar en crisis y caos. Por ejemplo, China tiene un déficit demográfico muy grande por su política del hijo único, le faltan casi 400 o quizá 500 millones de trabajadores, 500 millones, porque no nacieron, ¿no? Con la política del hijo único. Rusia se está hundiendo en el caos con el asunto de la guerra de Ucrania, ya no puede. Es decir, que todos estos poderes en un momento dado pues se van a desmoronar, como se desmoronó la Unión Soviética en Rusia. ¿Por qué se desmoronó la Unión Soviética? Esto hace menos tiempo, en el año 1991, porque se había metido en demasiadas guerras periféricas. Estaba en Angola, en Mozambique, tenía soldados en Cuba, estaba en montones de sitios. Entonces llegó un momento que eso le creó un caos interior y el Estado allí se desmoronó y empezaron a aparecer muchas grietas en el Estado. Eso aquí va a suceder. No, no solamente en China y en Rusia, sino también en Occidente. Por ejemplo, Estados Unidos es una potencia senil. Tienen un montón de deficiencias económicas y también tecnológicas, ¿no? Porque la tecnología no es gratis y se paga con la economía, claro. Y si la economía va mal, pues la tecnología no puede ser muy bollante. Las tecnologías de control son caras y hay que pagarlas, hay que tener mucha gente trabajando en ellas, muchas máquinas, mucho tal, ¿no? Entonces, vamos a ver, los contendientes en esta guerra no hay que verles como todopoderosos, ¿eh? No, eso no es así. Hay que verles también como vulnerables y en cierta medida frágiles. E incluso puede ser, yo entiendo, por ejemplo, que Putin se la está jugando allí, ¿eh? Y todo esto, que puede surgir un movimiento popular ruso de base de rechazo que haga reventar el Estado ruso desde dentro, ¿eh? Todavía no, pero vamos a ver dentro de un año, porque hay demasiados gastos, las madres están desesperadas porque les llevan a sus hijos al ejército, la gente en el ejército no está a gusto. Ya ha habido algún caso, por lo que yo entiendo, de gente que se ha vuelto contra sus oficiales y ha disparado contra ellos, pero claro, cogen a la gente, la llevan a la fuerza, la entrenan, no sé qué, y luego le dicen, venga, al ataque, ala, venga, lanzaros contra estos. Sí, claro, ves que al de al lado le han pegado un tiro, que al otro, entonces te vuelves contra los oficiales que te están empujando a la batalla y disparas contra ellos. Estas son cosas que están ya sucediendo. También están sucediendo en Ucrania, ¿eh? Yo no apoyo al Estado ucraniano. Yo entiendo que el pueblo ucraniano es víctima de una invasión, pero el Estado ucraniano es tan vil como el Estado ruso, ¿no? Pero ahora tienen muchos problemas. El otro día leí que están ya, tienen 40.000 desertores en juicio en Ucrania. Los rusos, que son mucho más astutos, no dicen cuántos, pero yo entiendo que deben ser como 100.000, ¿eh? Por ejemplo, hay territorios enteros por Siberia y por ahí que se están negando masivamente a llevar gente al ejército, ¿no? Porque pues, ellos pueden esconderse, son territorios muy grandes y tal, ¿no? Y bien, pues ahora precisamente van a dar un achuchón
en Rusia, porque con la llegada del invierno, entonces es más difícil esconderse, claro, es mucho más difícil porque las temperaturas son mucho más frías y es más difícil. Ahora quieren volver otra vez a relanzar la campaña de reclutamiento. Por tanto, una idea, no pensemos que las potencias en LISA son especialmente fuertes, que no lo son. Tienen muchísimos problemas que ahora no se pueden explicar aquí, entonces nos permite aprovechar sus grietas, ¿no? Incluso dentro de los aparatos policiales represivos hay mucha gente que no entiende la locura de la guerra. ¿Una guerra para qué? Para saber quién va a dominar el mundo en los próximos 40 años, si los rusos y los chinos o los americanos y los europeos, ¿no? Entonces, pues no, va a haber muchas grietas. Eso es un acto de esperanza. Claro, De claro. esperanza, Ahí ¿no? tenemos nosotros que aprovechar eso y, y entonces, pues, en vez de intentar sostener al Estado para que no se rompa, pues aprovechar que se rompa, dejar de nosotros participar en él, pero construyendo con la organización esta que vamos a ir haciendo entre nosotros, no solo prepararnos para hacer la red de escondernos y mantenernos mientras estamos escondidos, sino de ir generando una nueva economía, un nuevo método de producción y un nuevo método de educación y de salud soberano entre nosotros para que no tengamos la necesidad de querer mantener el estado que se cae. Es decir, Ujú. si tú estás viendo que en los colegios la educación ya no se sustenta, si tú estás viendo que en las grandes granjas o que los grandes agricultores ya no se sustenta, vamos a empezar a otra vez cada uno cogerse una tierra, generarse unos alimentos, empezar a hacer mercados locales. Ya no hablo ni de trueque, hablo de mercados locales. Que no caigan los mercados locales, ¿no? Que eso está mucho más desvinculado del Estado, que podría estar, por ejemplo, relacionado con los supermercados y las grandes potencias. Empezar a generar una medicina autónoma, nuestras propias consultas, nuestros propios tratamientos, ¿no? Dentro de lo que podamos, porque hay tratamientos muy complejos que requieren de industrialización que quizá nosotros ahora mismo no podamos hacer, ¿no? Pero es Ujú. eso, ir cada vez volviendo a la mentalidad de que el trabajo nos honra en el sentido de siempre y cuando tú hagas algo que, que lo haces para ti, que te hace sentir bien, que te hace sentir útil, que te hace sentir que aportas algo, que tu vida cobra sentido, porque lamentablemente yo lo que veo ahora es que la gente trabaja por obligación de tener que conseguir un salario, pero que si tuvieran millones de euros, nadie se plantearía trabajar. Ujú. Entonces, eso debe desaparecer. O sea, querer vivir tu vida simple y llanamente por lo que has dicho, por el placenterismo eterno y el ocio eterno, al final te acabarías dando cuenta de que no lleva a ningún lado, pero ya te lo decimos ya, no lleva a ningún lado. Entonces, date cuenta que odias el trabajo porque estás esclavizado, pero que tú puedes amar tu labor si tú le das sentido en esta vida. Entonces, ese volver a amar la labor que otorgamos al mundo nos va a permitir generar la nueva estructura, generar las nuevas organizaciones de producción, las nuevas organizaciones de cuidado, de salud, de servicios, cuando nosotros salgamos de la mentalidad de odio el trabajo. Ujú. Estamos en el punto, efectivamente. Hay gente que cree que la economía actual, la economía capitalista, funciona muy bien. No es verdad, el sabotaje en las fábricas es enorme. No un sabotaje con razones políticas, que hoy es escaso, pero sí un sabotaje de odio al trabajo visceral de una manera primaria, al trabajo asalariado, al trabajo... Y esto pues se está notando, por ejemplo, en el incremento de las bajas laborales que en todos los países están creciendo al 10% anual.
El 10% es muchísimo. Esto hace, por ejemplo, que las industrias militares tengan no solamente problemas de cantidad, producen menos porque hay un sistema de sabotaje, este sabotaje inconsciente, pero también de calidad, ¿no? La gente que va descontenta y desmotivada a los trabajos, a las empresas y tal, pues hace cosas de poca calidad, ¿no? Y esto se manifiesta, por ejemplo, en el número grande de fallos en los productos militares, por ejemplo, la aviación militar de última generación, que muy a menudo salen de las fábricas, incluso ya hoy, con defectos enormes, una parte importante, ¿no? Hay un sabotaje, es que el sistema capitalista ha agotado tanto al trabajador que ya el trabajador ya hace las cosas mal y despacio, ¿no? Pero habría, bueno, cuando la persona se enfrente a su que ha sido llamado a filas, tiene que decidir, me escondo, lo eludo o bien me incorporo. Es decir, pero eso es una decisión que tiene que tomar cada uno individualmente, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, yo es que no puedo estar 1 año, 2 años viviendo en un cuchitril, aislado, no sé lo que puede pasar, ¿no? O incluso, bueno, pues yo no sería capaz, bien, pues voy a seguir la corriente y me voy a ir, ¿no? Pero lo que hay que hacer es también entender entonces lo que significa la acción dentro del ejército para sabotear la acción militar dentro del propio ejército, como hicieron los soldados estadounidenses en la guerra de Vietnam, que tuvo esto una enorme importancia. Es decir, allí se fue a sabotear, a oponerse a los oficiales, a resistirles, a no querer intervenir en las acciones más duras, incluso ya al final hubo unidades militares que no querían combatir de ninguna manera, los oficiales no se atrevían a obligarles porque los soldados estaban armados, claro. Es decir, no podían ir un grupo de oficiales, de 10 oficiales, para obligar a combatir a 500 soldados. Eso no puede ser, ¿no? Porque claro, ellos eran solo 10 y los otros eran 500. Entonces llegó un momento que se produjo un colapso dentro del ejército. La guerra de Vietnam, a partir del año 1969-70, empezó a ya no ser operativa. Es decir, no había posibilidades de vencerla porque el ejército se había desintegrado. Entonces, esta política de guerra a la guerra y de desintegración de los ejércitos puede ser muy interesante también. Y esto, el individuo o individua, sin ningún ánimo de insultar, solo para recordar que las mujeres tienen que plantearse esta cuestión, tienen que decidir qué hago. Eso es una decisión en conciencia, ¿no? Eludo todo y busco un sitio donde evitar que me recluten, o voy al ejército, pero claro, no a combatir, sino tienes que ir allí a manifestarte como una persona dispuesta a sabotear, ya boicotear la acción militar, ¿no? Para conseguir pues, que los ejércitos se desintegren y podamos llegar a una situación de paz futura. Si lo hacemos aquí unos y los rusos y los chinos en otro lado, por ejemplo, los chinos ya hay un sabotaje laboral muy fuerte. Las fábricas chinas tienen problemas terribles, de todo, suicidio laboral, por ejemplo, la gente se mata, no puede soportar el trabajo y se suicida en las mismas empresas. Gastan mucho dinero para poner sistemas que impidan el suicidio en el acto laboral, ¿no? Sí, se tiran por las ventanas. Allí las fábricas en China, aunque tengan 4 pisos, el 4.º piso tiene rejas para que no se tire la gente por las ventanas, porque no lo soportan. Eso, y tienen muchos sistemas antisuicidio de todo tipo. Entonces, el asunto, pues en el ejército puede pasar igual, ¿no? Hay una situación de sabotaje, de rechazo visceral, de imposibilidad de someterse a la disciplina brutal. Yo no me siento motivado porque voy a luchar yo contra otra gente que son unos pobres infelices como yo no quiero irme de aquí y tal, ¿no? Entonces, esa cuestión también tenemos que tratarla, tenemos que establecer unas normas, unos criterios, unos reglamentos para hacer cómo se hace, cómo se lleva eso adelante, ¿no? Se llama guerra a la guerra. Eso en la Primera Guerra Mundial lo hicieron sobre todo soldados franceses. No se sabe cuántos, no les salió bien porque, bueno, al final los oficiales mataron a muchos en las trincheras, pero puede ser que fuera un movimiento de más de 100.000 personas que se negaron a seguir. Hubo choques. Lo hicieron mejor en la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam hay un momento que yo situaría en el año 1970, en el cual el ejército de Estados Unidos ya era inhábil para el combate, porque el sabotaje de los soldados era tan fuerte que era imposible hacerles participar en acciones bélicas. Podían estar encerrados en sus cuarteles o en sus puntos de atrincheramiento, y entonces lo que se hizo fue la guerra aérea. En la medida que siempre tienen menos bajas los aviones, la gente que
¿no? Pues entonces se hizo la guerra aérea contra Vietnam, que era, pues nada, meter muchas bombas en aviones y lanzarlas. Pero se sabía que una guerra no puede ganarse simplemente con acciones aéreas, ¿no? Se necesita un ejército sobre el terreno. Y ya en 1972 se inició la retirada del ejército. Pero eso no fue el resultado, como dicen algunos desinformados, de que el gobierno americano se hizo bueno, sino simplemente de leer los informes que decían no podemos seguir combatiendo porque es peligroso para los oficiales y porque nadie quiere combatir. Y Claro, entonces claro. empezaron a llevárselos, es que llegaron a ver, me parece que llegó a haber 600.000 soldados estadounidenses en Vietnam, ¿eh? Y pues un año se llevaban 80.000, otros 40.000, y ya se cesó la recluta anual. O a los que reclutaban ya no les mandaban a Vietnam, les dejaban en cuarteles en Estados Unidos, en fase de adiestramiento y tal. Y ya en 1965 pues, hubo la retirada general, ya todos se fueron. Ya no quedó nadie en Vietnam y por lo tanto Vietnam pues se declaró ganadora de la guerra. Pero en realidad no fueron los vietnamitas los que ganaron fueron la gente anónima de base y dentro del ejército que le saboteó y le boicoteó con tantísima eficacia y tanta mano izquierda y tanta mano derecha a la vez que hizo imposible la continuación de la guerra. Ganó Yo Estados tuve, Unidos, el pueblo de Estados Unidos ganó. exactamente, sí, sí, yo tuve suerte de hace años de conocer a un hispano, o sea, que no había ningún problema con el idioma y durante un tiempo bastante, mucho tiempo, muchas horas, quiero decir, yo estuve hablando de su experiencia allí, ¿no? Y me contó las cosas interesantes, peligrosas. A alguna gente también les salió mal, les pillaron los oficiales, dispararon contra ellos, les metieron en presidios militares y tal, pero él estuvo allí y luego pues él fue de los últimos enviados ya de retorno a Estados Unidos y luego vino a hacer un viaje por Europa y yo por circunstancias que no vienen al caso le conocí y estuvimos intercambiando opiniones al respecto. Esto, hay pocos libros de la guerra de Vietnam que lo cuentan, pero sí hay alguno, hay un par de ellos, pero lo minimizan mucho, ¿no? No es lo mismo que te lo cuente quien lo ha vivido, como era este hispano, ¿no? Que los que, bueno, pues son profesores, que además esto como es un acontecimiento que los poderes constituidos no quieren que esa idea, pues no se hace. Pero bueno, en este Claro. caso lo que tendríamos que hacer era, llegado el momento, cada uno tiene que decidir el UDO entrar en el ejército y entonces pues tendríamos ahí preparadas las redes de evasión y tal, ¿no? O bien quiero ir al ejército porque quiero cumplir un deber para con la humanidad de combatir a la guerra con la guerra, ¿no? Unas personas muy motivadas, muy idealistas, con mucho sentido, ¿no? Del deber cívico y entonces dirían, sí, yo quiero ir, pero para desde dentro sabotear y boicotear. Bien, pues entonces ahí tendríamos también que crear organizaciones clandestinas de soldados o de gente que esté allí en el ejército con esos fines, ¿no? Entonces esto Claro. sería la doble opción que tenemos, ¿no? Y Y que tendrían además que estar unidas porque o conectadas porque hay que saber cómo van las cosas, qué está pasando, ¿no? En qué momento sí, en qué momento no, ¿no? Hay que, bueno, todo, a veces, bueno, pues él me lo contaba, ¿no? Como ellos que estaban muy conchavados, muy agrupados, el hispano me contaba que había momentos pues, que tenían que hacer como un paripé de combate, es decir, ir al combate, pero sin ir al combate, pero en otros casos que se daban determinadas condiciones, por ejemplo, que hubiera habido una derrota y los oficiales estaban muy desmoralizados porque a lo mejor a 500 kilómetros de donde ellos estaban habían sufrido una derrota los americanos, aunque fuera pequeña, y se habían enterado los oficiales. Entonces ese era el momento en que ellos conseguían para desarmarlos, para obligarlos ¿entiendes? Para desarticularlos, para ponerlos fuera de combate, ¿no? Incluso quitándoles las armas y tal, y ellos estaban muy enterados y muy motivados. También es verdad que no todo el mundo era tan combativo como este hombre, ¿no? Él tenía 20 años cuando lo llevaron, ¿eh? Tenía 20 años, que era la edad en que se solía reclutar y él fue bastante conscientemente allí, porque él podía ver, su familia procedía de México, pero él tenía la nacionalidad, era completamente un estadounidense, ¿no? Pero a él le ofrecieron la posibilidad de irse a México, ¿no? Que hubiera sido bastante fácil porque también había redes de evasión que acababan en México para los hispanos, también había muchos puertorriqueños en la época y muchos de ellos se fueron a Puerto Rico, se escondieron allí y allí no les pillaron, ¿no? Y ellos tenían la nacionalidad estadounidense, pero él no, él quiso ir. Y bueno, pues pasó todas las aventuras tremendas y al final de la guerra, pues sí, volvió sano y salvo, vamos. Es más, yo no le encontré ningún, le pregunté estrés postraumático, me dijo que no. Bueno, me pareció una persona admirable.
me impresionó mucho. Luego ya no le he vuelto a ver ni he vuelto a saber nada de él. Volvió a su país y ahí se acabó todo. Y claro, para todo esto me estoy dando cuenta que es necesario tener ideas y sería muy beneficioso ver ejemplos de guerras o de situaciones de la historia donde esto ya ha sucedido. Porque claro, cuesta mucho inventar o pensar el diseño de esas organizaciones o de esas acciones concretas de cuando hay una pequeña derrota, entonces están desmoralizados, en ese momento hay que desarmarlos. Vamos a hacer teatros de simulación de batallas, justo cuando se den estas condiciones, tal. Entonces, ¿podríamos recomendar alguna lectura de algún libro, de algún autor, alguna película, alguna cosa para que la gente pueda empezar a ilustrarse y a coger ideas sobre cómo deben ser estas organizaciones? Bueno, sobre la guerra de Vietnam hay varias películas, la más famosa es Apocalypse Now, ¿no? Pero ellos no cogen esto, porque esto Hollywood no se lo permitiría, hay una censura política, ¿no? Libros hay dos que yo sepa. Uno de ellos, que bueno, yo lo leí en una biblioteca hace años, que lo cuenta bastante bien, incluso es el que más se aproxima a la realidad. Dice que el fenómeno fue muy generalizado, que el enfrentamiento de los soldados con los oficiales alcanzó proporciones enormes en diversas variantes. Había una variante del enfrentamiento armado directo, pero otra variante también que era el sabotaje de las órdenes, es decir, no se llegaba al enfrentamiento armado, pero se desobedecía sistemáticamente a los oficiales por procedimientos a veces sutiles, pero que los oficiales se daban cuenta que no podían contar con sus soldados, ¿no? Que no hacían las cosas, que todo lo hacían a regañadientes y mal. Entonces todo esto creaba un sentimiento de impotencia y de desmoralización entre los oficiales, ¿no? Que luego ellos hacían informes escritos a sus jefes superiores y les decían, por ejemplo, toda la unidad militar que yo estoy aquí con ella, pues es que no es apta para el ejército, para la lucha, porque no quieren luchar, ¿no? En este caso los oficiales no se veían en peligro, pero sabían que no podían mover a su gente. Y luego había un tercer sector que era muy evasivo, es decir, que sí que era gente que en ciertas condiciones aún podía pegar tiros y tal, pero en cuanto que podía lo dejaba de pegar. Entonces se necesitaba una gran masa de oficiales encima de ellos para obligarles, para estar siempre encima. Esos libros, pues bueno, también podemos hacer aquí más adelante una serie sobre la experiencia de la guerra de Vietnam, ¿no? Claro. Contarla un poquito, ¿no? Aquí en España también hubo un caso que es la guerra de Melilla. La guerra de Melilla tiene... Yo ahí quería hacer un vídeo hace tiempo porque me lo pidió una gente amiga y lo tengo pendiente, ¿no? Lo que se llamó el desastre de Anual. El desastre de Anual es que cuando se llevan soldados españoles a combatir a los marroquíes, pues entonces supuestamente en un sitio que se llama Anual, pues los marroquíes, los rifeños, los que son los habitantes del RIC, que es una comarca, un territorio de Marruecos, pues entonces ellos derrotan al ejército español y matan a 20.000 soldados españoles. Bueno, el desastre de Anual me parece que fue en 1920. Entonces esto siempre se ha contado de una manera absurda y en realidad lo que hubo en el momento de la batalla fue un enfrentamiento tremendo entre los oficiales y los soldados españoles, que ya venía de lejos. Esta es mi tesis. Y yo ahora cuando saque mi libro, el manual para una revolución integral comunal, lo cuento, ¿no? Me baso en indicios indirectos porque esto ha estado muy poco aceptado. Lo mismo sucedió en el Barranco del Lobo, que fue otra derrota del ejército español en 1909. O sea, no se puede, por ejemplo, el desastre de Anual, lo diré brevemente, un ejército europeo de 25.000 soldados bien pertrechado y bien armado no puede ser derrotado por 4.000 rifeños armados con fusiles de chispa del siglo XVIII, que eran unos fusiles que es que, vamos, será como los mosquetes de aquí del siglo XVIII, ¿no? Poco más. Algunos tenían fusiles modernos, pero pocos. Entonces, este asunto, hay una censura que yo creo que se puede encontrar más datos el día que se abran los archivos militares al respecto. Mi respuesta es que había una tensión tan grande entre oficiales y soldados dentro del ejército español que en ese momento estalló de diversas maneras, tanto enfrentamiento directo como sabotaje, como negativo a obedecer órdenes, como escaqueo, en fin, hay diversos escalones y gradaciones, ¿no? Entonces eso hizo que el ejército español se desintegrara y que entonces a los rifeños les fuera muy fácil hacer Claro. esa matanza. Allí la cosa acabó bastante mal, porque la ¿Eso cuándo matanza fue fue? tremenda.
en 1920. Se llama Desastre de Annual. Annual es el lugar donde eso sucedió. Me parece que es un pueblo, incluso un pueblo de Marruecos, Annual, con dos Ns y sin H, Annual. Entonces, pues bueno, fue muy... Luego el ejército español se recuperó y hizo el desembarco de Nal Ucemas, que también es un pueblo, y ya vencieron a los marroquíes y la guerra se acabó. Pero tuvo que ir con el ejército español el ejército francés. El desembarco de Alhucemas fue un ejército hispano-francés, el que allí, y con muchísimos medios, se emplearon los aviones más modernos de la época, barcos de guerra a tutiplén, un montón de tropas desembarcando, bueno, pero en Alhucemas les fue bien, pero en Anual no. Entonces estos ejemplos se pueden estudiar, pero a mí me parecen más cercanos a nosotros porque todavía en Estados Unidos pueden quedar gente que participó activamente en estas acciones, pueden quedar 150.000 personas, porque claro, muchos de ellos fueron llevados con 20 años en 1970, pues ahora pueden tener 70 y pocos años, ¿no? Incluso algunos antes, porque había algunos que se los reclutó con 18 años. Dejan memorias, pero esas memorias, algunas de ellas más bien se centran en sus traumas psíquicos, historias de estas y cómo el miedo que vivieron. Normalmente no son muy... Pero bueno, lo podemos reconstruir y ofrecer una versión veraz, todo lo veraz posible, ¿no? Claro. De lo que allí sucedió, ¿no? Y que puede ser muy útil para lo que tenga que suceder. Pero también hay que tener en cuenta las diferencias. La guerra de Vietnam era un pequeño país, Vietnam es un pequeño país, tenía 25 millones de habitantes y era pues como las 2/3 partes de lo que hoy es España en territorio, ¿no? Y entonces Estados Unidos estaba en un momento muy bollante, muy económicamente potente y tal, ¿no? Mientras que ahora no es esa la situación. Primero, no es solo un país donde hay guerra, sino que es, bueno, luego se amplió a Camboya y a Laos, pero eran países próximos que eran indistinguibles casi de Vietnam en todo, la misma selva, el mismo clima monzónico, el mismo lugar, ¿no? Entonces, pues, y la gente que iba de Estados Unidos, pues cuando volvía a su país, después de estar un año en la guerra, pues se encontraba con la sociedad de consumo, bollante, incluso les daban una paga que algunos la han mantenido durante toda su vida por ser veteranos, una paga interesante, o sea, una especie de pensión vitalicia, tenían muchos derechos, por ejemplo, tratamientos médicos, a ir a las universidades y tal, los que habían estado en Vietnam, ¿no? Pero ahora eso no va a pasar, primero, porque no va a ser una guerra en un país remoto, sino va a ser una guerra en muchos países y una situación que no va a ser un tiempo y ya está. La guerra de Vietnam se puso dura, se puso brava, como decía mi amigo, el hispano, en 1965. Antes ya había habido cosas, pero hasta 1965 no fue una guerra, ¿no? Hubo pequeñas escaramuzas. Y entonces duró en realidad 10 años solo, ¿no? De los cuales el ejército yanqui, como se empezó a retirar a los 7 años, pues los últimos 3 años pues ya no intervenían en los combates, iban los vietnamitas del sur, los subvietnamitas, ¿no? Pero los yanquis ya se quedaban en sus acuartelamientos y no participaban directamente en las batallas. Las batallas con los yanquis ahí luchando duro fue más o menos desde 1967 a 1970, que fueron 3 años, 70-71, 4 años, ¿no? Que es la época dura. De Estados Unidos murieron 50.000 combatientes, que no es mucho, ¿eh? Eso es muy poquito en relación con las pérdidas que hubo en las batallas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es poco porque no tengo los datos, pero supongo que en total pasaron por la guerra 1,5 millones de soldados, ¿no? Mujeres no hubo, solo había enfermeras en algunos sitios de comunicación, es decir, atendían los servicios de comunicación, teléfonos de la época, todo esto, pero en la línea del frente nunca hubo mujeres, ni siquiera en la vanguardia inmediata, estaban muy alejadas del frente, 30, 40 kilómetros, en sitios donde no había peligro real, ¿no? De tal manera que el número de bajas femeninas pues fue insignificante. Pudo ser que murieran en algún bombardeo y tal, pues unos escasos cientos de mujeres, ¿no? Pero sí había mujeres soldados, sí, pero no intervenían en los combates. Ahora ya la situación sería distinta, entre otras cosas porque los tramos de edad tienen muy poca población aquí y claro, pues si solo se acude a los hombres, pues las mujeres, si no se meten a las mujeres, pues sería muy poca gente. Bueno, Yo, para ir finalizando ya, si te parece, claro, porque ya sí, sí, sí. hemos, creo que abarca bastante, a mí se me ocurría otro tema
que creo que es nuevo, que presenta un escenario nuevo a las guerras anteriores, no sé si las más antiguas, pero sí las de los últimos miles de años, y es que la incorporación de las mujeres en el ejército va a hacer que las relaciones internas del ejército cambien, porque se presenta la situación de la conexión sexual amorosa entre los dos sexos. Eso puede ser también significativo a la hora de hacer todo el tema de la estrategia de desobediencia o la estrategia de oponerse a la guerra. Porque, bueno, si quien se niega a ir a la guerra es alguien de quien tú estás enamorado, porque yo creo que el hecho de que ahora se junten los dos sexos en la misma batalla, se van a generar relaciones de amor. Cosa que antes, aunque podía haber la homosexualidad, era menos frecuente. No se iban a generar esas relaciones intensas de amor. Y claro, eso puede jugar en nuestro beneficio, porque donde hay amor es más difícil que impere la autoridad. Entonces yo creo que eso va a ser un punto que no sé cómo se va a desarrollar, pero que puede marcar la diferencia respecto de otros momentos. Muy bien, pues entonces eso nos lo pensamos y podemos dedicarle otro día, ¿no? Sí. Sí, de eso no hay ninguna experiencia, claro, porque es verdad que había relaciones homosexuales, pero en todos los ejércitos lo ha habido siempre, ¿no? Pero eso no marcaba, no es un dato significativo, pero en este caso, pues sí, porque claro, no hay ninguna experiencia. Ha habido, es verdad, mujeres soldados, por ejemplo, las famosas amazonas, pero eran cosas de hace 2000 años de las que solo se tienen vagas referencias en los autores griegos, que te decían, el pueblo tal tenía mujeres guerreras, mujeres amazonas, pero era eso todo, ¿no? Lo que sabemos de ellas un poquito es por la arqueología, se han encontrado tumbas de mujeres guerreras, efectivamente, pero saber no sabemos. Entonces lo podemos investigar, nos lo podemos pensar y en la próxima intervención en vídeo pues lo podemos tratar muy bien. Has dado en la diana, sí, en una de las dianas de la cosa. Vale, pues perfecto. Yo creo que hemos tratado bastante bien el tema. Creo que has hecho un buen análisis de las dos estrategias o opciones que tenemos en el momento del reclutamiento y hemos abierto camino a cuáles serían los pasos, ¿no? Concienciación, unión y finalmente organización. Así que bueno, nos queda pendiente traer una explicación de ejemplos históricos claro y fidedigno que nos permitan coger ideas, ¿no? Y ayudarnos en esa construcción de la organización. Y entre ello, pues también tratar a lo mejor algún día acoplándolo al tema del feminismo o en otro contexto, tratar el tema de qué puede significar la nueva situación de que los dos sexos vayan al conflicto bélico. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Quien vea en el vídeo que sepan que estos temas nos están ocupando y preocupando y vamos a pedirles también que se pongan en contacto con nosotros, que nos envíen sus comentarios, sus reflexiones y que nosotros estaríamos en contacto, ¿no? Sobre todo tú, que eres la persona titular del canal, de atenderles y de charlar con ellos e incluso de incorporarles a las actividades que consideren oportunas. Correctamente, sin duda. Pues muchas gracias, Félix, y nada, voy a cortar la transmisión, Claro que sí. ¿vale?